130 hectáreas. 130. 130 hectáreas, toda la producción de la agrícola está bajo casa sombra. Todo es protegido. Más o menos empezamos con los cultivos ya en suelo, más o menos de septiembre, y estamos saliendo yo creo que mayo, junio, dependiendo de cómo se comporte el precio, ¿no? Si hay buen mercado, obviamente, pues vamos a continuar hasta que los cultivos y la calidad lo permitan. ¿Y todo es para Todo exportación es a Estados exportación Unidos a Estados Unidos y Canadá. y Canadá? Sí. Yo creo que de la producción, a lo mucho el 5% se queda aquí en México, ¿no? Cuando en México hay mucha demanda y hay buen mercado, se queda una parte aquí de la producción, pero en su mayoría se exporta hacia Estados Unidos y Canadá. Pero entonces las 130 hectáreas todas para pepinos. Son 125 de pepinos y 5 nada más de chile este año. El año pasado teníamos un poquito más, este año se bajó el programa de los chiles y se aumentaron los pepinos. Y el precio como en la exportación de todo. Es variable, ¿no? Es variable cuando hay buenos mercados, una caja de pepino de 20 libras puede andar en $25, $30. 25. La tonelada entonces aquí larga. ¿Mande? La tonelada. O sea, de 20 quintal la tonelada o de 25. 22. O sea, para llevar más o menos el precio de tonelada. La tonelada, pues debe andar en los, ¿qué? Son 1000 kilos. A 22 son $22,000 la tonelada. 22. 20,000. Cuando están buenos los mercados, ¿no? Hay veces que se cae Kilo el mercado a 22. $4, $5. Ingeniero, y esa área así, que para nosotros, ¿cómo usted maneja la producción? ¿Repite una siembra, una tras otra? Hay diferentes programas de siembra. Por ejemplo, aquí les platico de este lote en particular. Aquí esta es la segunda etapa de este año. Él empezó temprano, más o menos empezó con plantas desde septiembre. Salió en enero, Finales de diciembre. salió a finales de diciembre. En enero se volvió a replantar este terreno. Y más o menos sale, yo creo que para finales de abril o mayo, ¿no? Como les digo, depende del ciclo y de los precios. Si hay mercado, obviamente, y la planta conserva la calidad en la fruta, continuamos un poco, si no, pues se para. Que es de noviembre Por ejemplo, es cierto, ¿no? Bueno, estas tres mallas, esta se repitió ciclo, porque esta se metió muy temprano la siembra. La malla que está allá donde están sus carros es planta vieja. Esa planta solamente tuvo un solo ciclo. Un ciclo muy largo, ¿no? Más o menos de cosecha, unas 12 o 13 semanas de cosecha. Pero lo normal que duran cosecha cuando son. Es que ahí como les digo, va a variar porque la agrícola tiene programas, obviamente tiene contratos de venta, pues. Y que nada más explicarlo. Es que los dos ciclos son normales. Ellos tienen unas áreas con ciclos cortos y otras con ciclos largos. De la misma variedad. No, cambian las variedades. Cambian. Sí, hay materiales que son para ciclo corto, hay otras que son de carrera larga, que mantienen el buen vigor de la planta, que tienen regularmente resistencia a diferentes enfermedades y obviamente conservan la calidad, ¿no? Sí varía de acuerdo a la etapa y de acuerdo a las semanas de cosecha, sí varía o cambian las variedades, son diferentes. Cada variedad se acomoda a ciertos climas y a ciertas épocas de ¿Cómo está cosecha. la producción por metro cuadrado o por hectárea? Aquí por hectárea varía un poco también porque hay etapas que le cortamos 8 semanas y por ejemplo a la malla que está ahí al final le cortamos 12 semanas. Es obvio que entre mayor tiempo sea tu tiempo de cosecha, el rendimiento tiene que ser mayor. Por ejemplo, ahí con él se estaban pidiendo 25,000 cajas, ¿verdad? 29,000 cajas por hectárea. 34. Sí, y ahorita, pues gracias a Dios que rebasó la perspectiva de producción. Lleva casi las 35,000 cajas por hectárea. ¿En todo el lote estás utilizando NIMS? ¿Estás aplicando En NIMS? este lote, estas tres mallas sí. Estas tres mallas sí, porque son las que hemos identificado que hay presencia de Meloidogine. Meloidogine. particularmente melodoquina incompleta. Sí, hasta ahorita dentro
dentro de los análisis que se han realizado, no hemos encontrado, hay una especie nueva reportada aquí que se llama Melodopide enterolobi, pero ahorita la que predomina con nosotros es Infomita. Mm. Sí. ¿Estos lotes han tenido mucha presión de nematodos Pues, históricamente? sí, cuando agarramos el cultivo, tenemos aquí más o menos 4 años cultivando esas tierras y desde que empezamos ha habido presencia. Entonces, digo, afortunadamente nunca han llegado a límites donde nos vayan a afectar Un daño económico. con plantas. No ha habido afortunadamente daño económico, como mencioné. Hemos tenido machones y obviamente sobre las poblaciones que tenemos, estamos trabajando con límites al principio y obviamente con una rotación de nematicidas durante el desarrollo del cultivo. Pero entonces, después de esa aplicación de NIMI, o sea, tenemos más semanas de corte después de la aplicación de NIMI. Sí, regularmente sí nos prolonga la vida. O sea, la verdad, ahorita van a entrar ustedes a ver y los nematodos no son tema. No son tema. O sea, ¿Cuántos cortes más han tratado de sacar después de la aplicación? mire, nosotros hemos visto en etapas largas que si la planta puede, podemos cortarle 15 semanas, 16 semanas sin problemas. O sea, la planta no se deteriora a causa de los nematodos, ¿no? O sea, hay otros problemas fungosos que afectan el cultivo, algunas plagas que también pues van acortando un poco el ciclo de vida de la planta, pero afortunadamente por nematodos no hemos salido. Inge, me gustaría que le comentaras a él un poquito de qué pasaba con tu manejo anterior. ¿Qué tenías y qué diferencias has visto entre lo que hacías y lo que ahora vienes haciendo con él? Okay. Bueno, yo tengo aquí en la agrícola 10 años trabajando. Sí, tengo al frente del puesto de plagas y enfermedades 10 años. Cuando yo recién empecé con esta actividad, manejábamos otro tipo de nematicidas mucho más para todos, para el medio ambiente y obviamente para nosotros los humanos, ¿no? Productos muy riesgosos para el manejo, como metamsodio, por ejemplo, y uno que se llama piclor. Entonces son productos que se usan volúmenes muy altos, son muy peligrosos a la hora del manejo, a la hora de la aplicación. Comentaba por ahí con el maestro, ¿no? Digo, para nosotros como técnicos era muy preocupante el estar utilizando esos materiales por el personal que traemos, ¿no? Obviamente el personal se le proporciona su equipo de protección, como son overoles, mascarillas, gafas, guantes, todo el equipo de protección, pero siempre estábamos con el temor de que no fuera a haber alguna fuga y que tuvieran contacto directo con el producto, porque son productos muy agresivos para la piel, para los ojos. Aparte de eso, también son productos que los estudios lo han dicho, ¿no? Son productos que a largo plazo son cancerígenos. Y también afectan mucho lo que es la capa de ozono, ¿no? Entonces, Tiene un alto impacto sí, ambiental exactamente, ¿no? y riesgo a Son la salud. productos, pues nosotros le llamamos esterilizantes, ¿no? Porque tú lo aplicas y te elimina tanto lo bueno como lo malo que tienes en el suelo, ¿no? Obviamente en el suelo no nomás hay hongos y nematodos fitopatógenos, también hay hongos y bacterias benéficas que ahí están porque nosotros las colonizamos o ahí están de manera natural, pero cuando aplicamos este tipo de productos, pues todo eso se va, ¿no? Entonces lo que teníamos que hacer después de la aplicación de piclor o de metamsodio era de inmediato empezar a repoblar para volver a conseguir tener poblaciones de hongos y de bacterias benéficas en el suelo. Tenías que inocular luego. Sí, teníamos que inocularlo, así es, hacerlo ya nosotros de manera programada. Eso es algo que ahora con el uso de NIMI pues ya no tenemos que hacer. Digo, se sigue haciendo por mantener la fauna benéfica del suelo, porque sabemos que son muy importantes que los microorganismos benéficos estén en el suelo porque llevan a cabo muchas funciones, aparte de ser competencia para los hongos y bacterias fitopatógenas, también trabajan mucho en la cuestión de la descomposición de diferentes elementos nutricionales, ¿no? Y ayudan mucho también al tema de la compactación de suelo.
Entonces, por eso lo estamos haciendo, ¿no? Regularmente trabajamos mucho con bacillus, con tricodermas y con Phacenomyces, nosotros de manera vía riego. Entonces, el control, digo, para mí el mejor producto era Piclor. Piclor sí nos bajaba la población a cero. ¿Qué ingredientes? Es dicloropropeno más cloropicrina. Eso contiene el Piclor. Puro cloro, ¿no? ¿Y qué, qué poblaciones se manejan, digamos? ¿Cuál es tu umbral económico Mira, en nematos? nosotros, la verdad es que las poblaciones pueden ser un poco, bueno, más bien la tolerancia de poblaciones puede ser variable, ¿no? Si tú, por ejemplo, no fumigaste tu suelo y en tus muestreos te sale una larva, ya tienes problemas, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tú dices, no, pues es que ya yo fumigué mi suelo, no hay población, a lo mejor ya voy a salir, me queda un mes de vida y en un muestreo que hice salieron 20 larvas. A lo mejor ya no te vas a espantar tanto, ¿no? Claro. O sea, puede variar. Si al principio encuentras una larva, ya se puede decir que tenemos problemas. ¿Por metro cuadrado? Bueno, 100 gramos de raíz. Centímetros aquí cúbicos. gramos de las raíz, regularmente se agarran 200 centímetros cúbicos de suelo y se aforan en 800 de agua y ya desde ahí se saca una muestra de 20 mililitros, ¿no? Ah, Y eso de ahí se toma lectura. Pero ¿Qué es lo máximo que tolera? Según nosotros tratamos Cero. de tener siempre en cero, Cero. siempre en cero, y la verdad que nos da eso, ¿no? Pero en el Sí. caso, por ejemplo, como tú usabas los otros desinfectantes, ¿lo vamos a tener en cero? Ahí está lo más importante nosotros siempre miramos controles de 35 hasta 40 días con metam sodio o con Piclor. Ahorita con Nimix tenemos lavados hasta los 75 días y hemos visto muy buen control. Prácticamente nula la aparición de nódulos. Entonces significa que el producto tiene un efecto muy prolongado. Una preguntita. El momento de aplicación de Nimix, ¿ustedes en qué momento lo hacen? Nosotros tratamos de apegarnos a las recomendaciones que además tienen, ¿no? Ellos quieren que sea 10 días antes del trasplante y siempre tratamos de apegarnos a eso. Obviamente trabajamos muy de la mano tanto con Adamar como la empresa que es el distribuidor para darle la condición al suelo, ¿no? Y que el producto trabaje en un suelo que tenga todas las condiciones para que el producto pueda lograr su mejor potencial. Le damos la humedad adecuada, siempre ellos vienen y nos revisan el suelo. Si yo, por ejemplo, digo, yo creo que ya está listo mi suelo, yo les hablamos a ellos o al distribuidor que pueden venir a revisar el suelo para que vean si la condición del suelo ya está ideal para hacer la aplicación. Muchas veces nos dicen, ¿sabes qué? No, métele una hora más y lo revisamos, ¿ok? Entonces tratamos mucho de trabajar en conjunto, ¿no? Para darle la mejor condición a niños y logre tener su mejor efectividad. Miguel, ¿y cuántos días has alcanzado? Bueno, venís haciendo un comparativo de Piclor, metansodio. ¿Cuántos días has alcanzado en tu suelo, aquí en estas condiciones, y según el muestreo, donde tenés cero incidencia de nemátodos? Hemos visto, como les comentaba ahorita, ¿no? Hasta 75 días con buen control. Muy buen control, la verdad que... Buen control te refieres a que siente ya la necesidad o ves la oportunidad de hacer una aplicación, un reforzamiento para mantener a raya el nemato, o todavía no tienes presencia de nematos. Bueno, en las lavadas no han salido nódulos, entonces es un indicativo de que sigue el control. ¿Quiere decir que te vas? Es una parte importante que mira, ni cuando usaba Piclor y metam sodio, el manejo de los nematicidas durante el desarrollo del cultivo no te lo quitan, ¿no? Y no lo hago porque tenga temor de que el producto no trabaje. Es un manejo que tenemos. Nosotros, haz de cuenta, 10 días antes del planteo, fumigamos con Nimix. Cae la planta, a los 20 días de que la planta se establece en el suelo, empezamos con el manejo, con diferentes nematicidas, ¿no? Con biológicos, obviamente con extractos, y tratamos de los químicos hasta el final. ¿Sí? No lo metemos por necesidad, lo metemos por programa. Por programa. Sí, por programa.
Perdonen que hace un rato te hicieron una pregunta y creo que es importante lo que el ingeniero comenta por una razón. Le preguntaba el ingeniero la rotación, acá ellos no rotan, o sea, siembran pepino, les dijo 2 ciclos de pepino. Cuando se termina eso, él habló de mayo, junio, cuando tiene buen precio. De ahí dejan descansar la malla y empiezan trabajos para volver a plantar en septiembre. O sea, ellos no meten otra cosa. Entonces la presión del nematodo puede ser muy fuerte. Entonces por eso ellos hacen esos programas. Así es. No, o sea, yo no me puedo fiar de una sola alternativa. No, claro, hay que tener un manejo y obviamente tener diferentes modos de acción. A lo mejor afectar huevecillos, a lo mejor afectar larvas. O sea, estar llegándole a los nematodos por todos lados, ¿no? Y obviamente el manejo que traemos pues, es cada 15 días diferente nematicida después de la aplicación de Nimix. Algo importante que hemos visto con Nimix, muchas veces se acaba un ciclo, una etapa, y pues tu suelo cómo queda, ¿no? Pues queda compactado, hay veces partes muy húmedas, tu suelo ya no lo tienes como lo tenías al principio antes de empezar a cultivar. Porque ya los riegos, ya la gente te los pisotea cuando anda cosechando, cuando anda haciendo labores culturales. Y a pesar de eso, hemos tenido muy buen control. Obviamente, repetimos etapa, pero también repetimos la aplicación de Nimix. De hecho, aquí lo hicimos, nos fuimos a 1,5 litros por hectárea, ¿no? Cosa que al inicio empezamos con 2 litros por hectárea y cuando repetimos, bajamos la dosis a 1,5 litros por hectárea. Ahora, cuando nos hablas de que repites, ¿lo haces con el cultivo establecido? No. ¿O lo haces cuando ya la nueva, en la nueva plantación? Se arranca el cultivo viejo. Y así es. Porque has visto, perdón, voy a incidir yo ahí o a inferir, perdón, de que has visto entonces de que esa dosis, después de que usaste 2 litros y bajas a 1,5 litros, es porque has visto en el campo de que no hay... Exactamente. Okay. Exactamente. Obviamente el tema de la dosis no siempre lo hacemos así, ¿no? No siempre bajamos. Si nosotros cerramos un cultivo con presión de nematodos, nos vamos con los 2 litros por hectárea. Incluso en la etapa anterior a esta, salimos limpios y metimos el Nimix, nomás por estar tranquilos, por dormir a gusto. ¿Por qué? Claro. Porque una etapa anterior, pues ya los toreaste, ya están alborotados. ¿Quién te dice que no hay huevecillos ahí, que no va a haber una eclosión rápida? Entonces, si no haces nada contra eso, seguramente tu nuevo cultivo se va a ver muy afectado. Ingeniero, al principio usted mencionó 2 especies de nemátodos que han aparecido aquí. Siempre los insectos, cualquier plaga, tiende a crear resistencia. De esas 2 especies que usted mencionó, ¿cuál le ha sido reincidente en los tratamientos de...? Ok, sí, mencionaba 2 especies que se han reportado aquí en el valle, ¿no? Melodocine conita, que ya tiene muchísimos años aquí, y recientemente, hace unos 4 o 5 años, se empezó a reportar una nueva especie que se llama Melodocine enterolobi. Enterolobi no lo hemos tenido nosotros aquí, no nos ha aparecido en los análisis. Muchas veces el análisis de laboratorio no es suficiente, ¿no? Para detectar una especie, pues ya tienes que hacer a nivel PCR, ¿no? Tienes que irte a nivel ADN para poder decir, no es incógnita, es enterolobi, ¿no? La verdad no lo hemos hecho porque pues, nunca hemos tenido siempre ha habido control, entonces decimos, bueno, estamos haciendo lo correcto, ¿no? Ya cuando veamos que se está comportando de manera más agresiva, ya cuando veamos que, como usted dice, está viendo una resistencia, entonces sí vamos a empezar a sospechar de que ya nos está llegando otra especie. Pero hasta ahorita la incógnita ha sido muy bien controlada por Nimix. Con respecto a las especies, Melodocine, aquí Nimix en esta zona agrícola de Culiacán, lo utilizan en todo el valle, desde la parte norte hasta la parte sur. Y hay unas áreas en donde se ha reportado, como comenta el Inge Miguel, enterolobi. Sin embargo, no hay ninguna muestra de tolerancia de las diferentes especies. A todas las especies les ha pegado igual. No hay problema por eso. Ingeniero, y por ejemplo, yéndose a la parte de productividad,
cuando se utiliza Nimit en alguna área y la comparas con otra donde no está, ¿has visto algo, alguna condición diferente en la planta, productividad? Obviamente la productividad es dependiendo de la longitud del ciclo, ¿verdad? Pero si en el momento has visto algún cambio en la planta, no sé, fruta de mejor calidad. No, mire que por ese lado la verdad que no hemos visto cambios significativos, pero históricamente, obviamente la agrícola pues lleva toda la información que se genera de cada módulo de producción. Y por ejemplo, esta malla que tenemos problemas con nematodos, obviamente por ser un suelo afectado, muchas veces el cultivo no rinde igual, no rendía igual, comparado con un suelo sano. Pero después de, ahora que estamos usando Nimit, este suelo me puede producir lo mismo que un suelo sano. Entonces ahí está el beneficio que nos Al final lo que, y sumado lo que dice Malcolm, al final lo que puedes ver es que has recuperado áreas, zonas que estaban muy amenazadas, marginales, sí. Y sí, hemos visto también, porque cada fin de cada etapa, ¿verdad? Nosotros hacemos un mapa de los nematodos. En este surco, en este tramo, aquí tengo nematodos y lo estoy comparando año con año. Y digo, no tengo aquí mi computadora, pero si ustedes lo vieran que cuando empezamos, yo cuando hay áreas con nematodos, las marco con rojo. Y eso ha ido bajando. Entonces, Interesante. ese es un buen dato, ¿no? de que Nimitz, y lo he platicado otras veces con el maestro aquí, que no va a erradicar la población de nematodos porque no hay ningún producto que erradique, ¿no? Pero sí baja considerablemente las poblaciones. No, y también que la fuente o de donde parten los nemátodos es externo a tu área, entonces ahí vía riego. Exactamente, muchas veces a lo mejor el producto tiene una capacidad de control, pero hay medios de recontaminación pues que ya no puedes controlar. ¿Sí? Claro. Muchas veces si te descuidas al momento de preparar tus terrenos y no hiciste un buen lavado y desinfección de tu maquinaria, la misma agua de riego, ¿no? Muchas veces es imposible estar metiendo un producto para controlar nematodos, otro para controlar hongos, bacterias, salmonella, E. coli, pues te vas a gastar un dineral en tratar el agua, ¿no? Y ese es un medio que pues ya se sale de las manos de Nimitz, ¿no? Ya es, como les digo, es una recontaminación, pero que la estamos generando nosotros mismos con el mismo manejo. ¿Cuánto, una pregunta, y viene asociado a lo que dice Malcolm, porque lo que he visto en Honduras, ya en Honduras es comercial Nimitz, y estamos pues incursionando en pepino, en cobra precisamente, estamos ahí una empresa que se encarga de exportar. Y lo que quería saber es si cuando comparas estos lotes antes, cómo era el rendimiento con lo que usabas ahora con Nimitz. Esa es la primera. Y segunda, si la calidad del fruto expresada, cuánto hay de rechazo, cuánto no es exportable, ¿se ha visto esas diferencias? Sí, se ha visto. Se han comparado malla con malla, ¿no? O sea, un ciclo con otro ciclo, que los rendimientos han subido hasta un 25-30%. Y obviamente al tener planta pues, más sana, claro que la calidad de la fruta va a ser mejor, ¿no? Obviamente. Y aunado a eso, todo mejora, ¿no? Mejora la cantidad, mejora la calidad. La vida en aquel también te dura más, ¿no? Una planta que está flácida todo el tiempo, pues obviamente le va a llegar menor cantidad de nutrimentos a la fruta, menor cantidad de agua, y por ende vas a tener una vida de aquel más corta. Ingeniero, tomando en cuenta la duración de la eficacia del producto, pudiéramos decir que Nimitz tiene un efecto ovicida en el nemátodo. Pienso que sí, porque yo creo que es la forma de explicar por qué dura tanto tiempo el control. Por eso se ¿sí? me ocurre. Porque si solamente controlaras larvas, a lo mejor en 30 días ya tuvieras nuevas generaciones porque no le pegaste a los huevecillos. A los huevecillos, no a los quistes. Los quistes ya es otro rollo. A los huevecillos que están expuestos al producto, yo creo que sí hay un efecto muy bueno de parte de Nimitz. Y una preguntita. Yo entiendo o supongo que al tener menos problemas de nematodos, tienen menos problemas de enfermedades, ¿verdad? Exactamente.
Exactamente, ¿no? Eso es otro tema de, digo, por el tema de las lesiones que ocasionan los nematos, no nomás melodogines, helicotilenclus, tratilenclus, o sea, cualquier especie que esté ahí, si están haciendo lesiones en la raíz y en tu suelo tienes problemas de hongos o de bacterias fitopatógenas, pues es la puerta de entrada, ¿no? Claro que se va a ver más susceptible al ataque de diferentes hongos o bacterias. Oye, Inge, con respecto a lo que han comentado ahorita de lo que viene siendo los muestreos, ¿no? Hablaban también del periodo de control. Hay varias cosas que pudiéramos, que se nos podrían pasar, ¿no? Una de ellas es que Nimix es un producto que en realidad sí te afecta a la población principal del nemátodo en el suelo. ¿Cuál es? La larva, no es la larva, No, es el huevecillo. el huevo. Entonces, algo muy importante, alguien preguntaba, oye, ¿y cuánto toleras de población? ¿Cuál es tu umbral? Le comentaban. Aquí la verdad, en un suelo con antecedentes, con una problemática de meloidogine, no es el número de larvas en realidad, porque un muestreo mal hecho te puede dar pocas larvas y no significa nada. Muy bien, la otra, el número de larvas va a estar relacionado con la etapa fenológica. O sea, si encuentras una larva o ni una y sabes que tenía antecedentes, ya rebasó tu umbral. Porque si tuviste antecedentes, el inóculo principal es huevecillo. Y si no lo estás muestreando, pues no te sale. Muy bien. Ahora, y te salen 100, 200 o 1000 larvas, pero estás en una etapa fenológica, producción ya avanzada, ¿ya qué? Una planta, sistema radical fuerte, menos susceptible, ya para finalizar su ciclo, no te va a afectar. Sí. Y entonces es ahí en donde Nimix ha generado esto. Una, está afectando al inóculo principal, que es el huevecillo, y lo va disminuyendo a través de luz. Entonces, ¿qué tenemos después de 3, 4 veces que lo utilizan en un área? Que en verdad sí te disminuye el problema. Ojo, y muy importante porque aquí viene el otro aspecto. El Inge dice, yo no puedo dejar de salirme apliqué Nimis y como me da un buen periodo no voy a aplicar nada. ¿Por qué no? Pues porque si conoces de nematodos sabes que no pudiste someter a toda la área. ¿Y qué va a pasar con los que no sometiste? Van a empezar a crecer y en un ciclo largo, ¿qué va a pasar cuando termines? Vas a tener otra vez un problema. Entonces no puedes dejar de invertir si conoces ese problema, porque entonces a la siguiente, tu problema que lo ibas disminuyendo se vuelve a ser un problema grave. Entonces, el programa es para generar un manejo, generar que el suelo se mantenga con una población baja y que cuando vuelvas a empezar tus controles sean mejores. Ahora, de que da periodos largos, los da. Y hemos visto periodos muy largos, 90. ¿De qué depende ese periodo? Una, de la calidad de la aplicación. Si nosotros tenemos una aplicación de calidad, cobertura, bien distribuido y las concentraciones adecuadas, el tiempo que está el producto, el tiempo de exposición, vamos a tener un control muy bueno. Si la distribución del producto fue errática, poco uniforme, el control se va a ver directamente relacionado con eso. ¿Por qué? Porque el nemato que no está ahí inmediatamente da vuelta el ciclo, 30 días, 40 en tiempo de calor, ya dio vuelta 2 veces, se empieza a distribuir, empiezan a regar pesado por la temperatura y pareciera que no hubo un efecto de control. No, el problema es que nosotros para controlar los nematos, primero hay que someter todo el área. Es al revés que la nutrición, la vas dejando ahí en la plantita, ¿no? Aquí primero tenemos que someter todo el área para que donde van a crecer las raíces, pues quede limpio. Si logramos eso, el periodo de control va a ser largo. Pero nuevamente, lo que haya quedado, tenemos que seguirlo manejando para evitar que se incremente por los ciclos largos. Ese es el segundo punto de lo que decía Joel. Tiene mucha razón, la calidad de la aplicación y lo que hace el ingeniero. También ese periodo de control depende mucho también del inóculo inicial. Entonces ellos lo que hacen con ese programa de manejo del nematodo es que al siguiente ciclo tienen un inóculo inicial más chico. No es lo mismo que empieces con, imaginen un número, con 200 nematodos por 100 o 200 gramos de suelo que empieces con 2000. O sea, puedes matar con Nimitz el 90%, pero el 90% de 200 son 180, de 2000
hasta 1800 y te quedan todavía los mismos 200. Entonces, por eso es muy importante y es muy acertado lo que hace el ingeniero, ¿no? Va dando un manejo para conservar. Si Nimitz ya bajó la población por ese efecto que tiene sobre los demás componentes del ciclo de nemato, como dice Joel, sobre huevecillos, entonces es mantener bajas esas poblaciones para que no vuelva a incrementar. Ahora, Carlos, con respecto a eso, perdón, Miguel, Adama, y ustedes que conocen y vos que has estado enfrente del proyecto de Nimitz, ¿recomendaría bajar dosis en una segunda aplicación como lo está haciendo Miguel? En este caso él pues está haciendo esas consideraciones. Ya de Adama, ¿qué opinas? O Joel. Bueno, en una segunda aplicación de ninguna manera no se recomienda bajar dosis. De hecho, el ingeniero Miguel ha bajado dosis, pero en un área en donde tiene un manejo 3, 4 años, ¿sí? Y en donde ha visto que su suelo hace el análisis y dice, bueno, no tengo problema como tal, pero yo no me quiero arriesgar. Bueno, bajo, meto 1,5. ¿Estamos de acuerdo? Pero si él tiene el problema, él va a meter los 2 litros. Hace rato lo comentó el Así es. ingeniero. La decisión de bajar la dosis está relacionada con el problema. Si terminó con población, lo más recomendable desde el punto de vista de Adama es no puedes bajar la dosis por 2 razones. Si ya tienes población y tú bajas dosis, necesitas disminuir volumen para mantener concentración. Sí, es que es un tema muy interesante. Esto que estoy acá lo voy a compartir con el equipo del distribuidor allá en Honduras. Entonces, sí, es muy riesgoso creer de que, bueno, hemos estado usando y cada vez vayamos disminuyendo la dosis. Entonces, para que no se vaya a entender, pero tú lo explicabas muy bien, bueno, hay un periodo de 4 años consecutivos y hay un monitoreo constante en lo que es nemátodos, pues podríamos jugárnosla, pero no es una recomendación como tal. Y como tal, Adama no recomienda, perdón, Joel, no recomienda, digo, como dicen, el ingeniero conoce muy bien su campo y lo que está haciendo, y por eso, y con análisis, toma esas decisiones. Nosotros como empresa no recomendamos bajar la dosis, y tengan en cuenta, es como cualquier otro producto. Por ejemplo, si tú aplicas, hablemos de algo que conocemos, de imidacloprid contra mosca blanca, y ves que este año mató muchas, no tomas la decisión de decir el próximo año voy a aplicar menos porque voy a tener menos moscas. Eso no sucede. Y menos en este caso, porque siendo un producto que se aplica al suelo, existe todavía la interacción con el suelo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas, ¿no? Ellos lo hacen porque toman decisiones aquí, ahora, y con elementos en la mano, y dicen, yo puedo, en este momento tomo esa decisión. Pero como dice Joel, si yo veo el problema, aunque sea chiquito, yo sé que eso me representa un riesgo muy grande, y el ingeniero lo dijo, mejor voy a ir con los 2 litros, que es la dosis que nosotros consideramos más robusta para este manejo. Yo quiero, pensando como en buen dominicano, en voz alta, si vamos a trabajar un regulador de pH, tenemos un pHímetro. Si vamos a medir Brix, tenemos un refractómetro. Tiene Adama, esto es para Adama, no para el ingeniero. ¿Tiene Adama algún equipo sencillo que uno pueda hacer un muestreo de nemátodo práctico en el campo? Lo que el ingeniero hace es una de las formas que nosotros encontramos más prácticas para eso. Sabemos que es una medición indirecta, pero aún así es muy fiable. Lo que hace un rato les decía el ingeniero, dice, yo hago lavados de raíces y llego hasta los 70 días y veo que no tengo nódulos. Eso no quiere decir que no hay nemátodos en el suelo. Puede haber. Si sacamos suficiente muestra de suelo y hacemos un análisis, vamos a encontrar nemátodos, probablemente, pero él no ha encontrado daño. Entonces él hace ese lavado, que significa que tú no matas a la planta. Ellos levantan el plástico cuando tienen plástico, quitan la tierra en exceso, y con una bomba de mochila lavan las raíces, checan la raíz de la planta aleatoriamente en toda la malla,
y después de que las checan y con una escala definen no tienen ovulación, vuelven a tapar y la planta sigue viva y produciendo. Entonces es una manera que ellos tienen muy práctica, te digo indirecta porque no haces así como un No, que el conteo. Inge dice, nosotros la Inge, no. No. Pero otra cosa, cuando usted mide grado Brix, tiene todos los frutos y ahí los tiene. Entonces usted puede tomarle a cada fruto. Cuando usted mide pH, usted tiene ahí el agua y todo el agua que tiene en ese tambo o en esa fuente, pues es el mismo pH. Cuando usted tiene nematodos, jamás pasa eso. No sabe dónde están, no saben dónde está más concentrado, se da por manchones, su distribución es aleatoria. Donde estaban una vez, puede que no los encuentre después. En un machón puede haber más, en otro machón puede haber menos. Entonces esa herramienta para los nematodos no existe. Muy bien. Lo que comenta el ingeniero Miguel, sí, él es lo más seguro. Nuevamente, de inicio, aunque sean muestreos y se encuentren larvas, no es el parámetro que le soluciona, que le da la información. Sí le ayuda, te complementa la información, pero para lo práctico, la información más viable es cómo andan mis agallas. Nosotros como Adamás nuevamente no lo tenemos, pero por la naturaleza del problema sería muy complicado. Así es, es más, no lo hay pues. Incluso para determinar el huevecillo, no todos los laboratorios tienen la metodología, por tardado, por más complicadito, cosas de esas. Claro. Entonces, con respecto a eso, no se puede con el máster. Y nada más- Pero Perdón. seguía de eso, perdón. Sí, le comparto una experiencia que cuando empezamos a manejar Nimitz nosotros, iniciamos en pepino. Luego empezamos a trabajarlo en pimientos. Y en base al mapa que hicimos el año anterior, antes de meter el cultivo de los chiles, yo con el mapeo que hice marqué las zonas donde tenía nematodos. Yo sé, si de aquí a allá donde está el ingeniero hay nematodos, yo ponía una estaca aquí y una estaca allá. Y así, en todos los puntos. Y eran mis puntos de muestreo. ¿Por qué? Porque no le tenía confianza a Nimitz. En los chiles yo decía, no, pues, ¿qué tal si me truena y me chinga el nemato? Entonces, marqué mis partes y dije, bueno, voy a implementar mi manejo después de la aplicación de Nimitz, cada quincena con diferentes nematicidas. Y tenía pensado implementar el drench o cacharreo, le llamamos aquí. Yo preparar mi solución de nematicida con un enraizador, con un aminoácido, para caerle localizado a esas áreas. Ya con cultivo establecido. Sí, con el cultivo desde chiquita la planta marcamos las estacas, las pinté de rojo las estacas y decía de aquí a aquella estaca es un rolete de nematodos. Aquí está otro, aquí está otro. Y el personal que traíamos haciendo esa labor ya sabía. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no hubo necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Por el buen efecto de Nimitz. Incluso también Ahora, perdón Miguel que te interrumpa para no perder el hilo. Ahora, lo que tú estás diciendo es que usaste Nimitz con cultivo establecido. No. Ok. No, antes de establecer el cultivo, Ok. lo hicimos a 10 días antes de poner los chiles. Ok. Se puso el cultivo y luego después de establecer el cultivo empezamos a marcar las zonas donde sabíamos que había nematodos. Ok. ¿Para qué? Porque como el cultivo del chile es un ciclo mucho más largo que de un pepino, pues yo dije, me va a tronar aquí. Pensando yo que Nimitz no me fuera a ofrecer ese control que me estaba dando en chiles, por el ciclo que es mucho más largo, ¿no? Entonces, por eso se hizo eso. Dije, bueno, yo voy a agarrar un manejo de voladita, voy a empezar a cacharrear. Y lo empezamos a hacer nada más las primeras 2 aplicaciones de manera preventiva. Ya cuando empezamos a hacer lavados y empezamos a ver limpio, pues no hubo la necesidad de llevar ese manejo, ¿no? Entonces, para comentarles que también en chiles es una muy buena herramienta. Miguel, una pregunta para ti y la respuesta es para el caballero que es un productor importante en la zona de Constanza. Sabemos que tu costo de producción al integrar a Nimitz en el programa seguro aumentó. ¿No? Entonces, no, bajó. ¿Por qué? Porque donde uso Nimitz ahorita, antes usaba metan sodio o metía piclor. Y la hectárea de metan sodio anda en 28,000 pesos por hectárea. Y la hectárea de piclor anda en 34,000 pesos la hectárea. La hectárea de Nimitz anda en 11,000 pesos. Entonces nos bajó el costo.
y nos ofreció el mejor, el Exacto. mismo control. Y Exacto. todos, Al final, y todo, perdona, y sobre lo mismo. Y todos esos productos, una sola aplicación por Sí, ciclo. sí, una sola aplicación, así es. De hecho, Nimitz yo nunca lo he metido después de tener cultivo establecido. Hay otros nematicidas que sí Pero están el resto del paquete, digamos, los otros productos, Los que usabas tampoco. antes. Una sola aplicación por ciclo. O tenías que, O- te o veías con obligado, algunos repetiste. con repetías. Los nematicidas que usabas Ah, no, antes. dependiendo de la duración de la etapa, hay algunos que sí se mete 2 aplicaciones por ciclo, ¿no? Ah, Y- ok. y- Ahí es donde bajas también el, Exactamente. ¿Y has Y- cuantificado el costo de mano de obra?